Buen día, ¿cómo están? Soy la doctora Mónica Jofré, titular del área de epidemiología. Bueno, hoy, como todos los días y como lo vamos a hacer el resto del fin de semana, comentarles las novedades con respecto a esta epidemia o pandemia del coronavirus. Específicamente, no solamente los casos en la Argentina, sino cómo vamos transitando en nuestra provincia. Con respecto a la Argentina, ya habrán visto que se han sumado y el total de casos son 158. Hay casos nuevos en provincias como Entre Ríos, San Luis. Se está evaluando en la Argentina zonas o conglomerados de circulación viral. Entonces, estamos alternando etapas de contención y etapas de mitigación. ¿Qué significa esto? Como hemos venido hablando, la etapa de contención es evitar que el virus circule y que empecemos a tener casos autóctonos. Hasta ahora los casos que hemos tenido, la mayoría son importados. Tenemos otros por contacto estrecho y 4 que están siendo investigados. Entonces, hay que trabajar arduamente para que podamos continuar, por lo menos nuestra provincia y las provincias que no tienen circulación viral, en esta etapa de contención. Para eso han sido implementadas estas medidas, las medidas de la cuarentena obligatoria, en principio hasta el 31 de marzo. Con respecto a los pacientes, nosotros seguimos con el mismo número de casos, 5, no tenemos casos nuevos notificados. Contarles que las 2 personas que se encuentran internadas han evolucionado muy bien, ya ha disminuido su curva térmica y se encuentran estables. Por otro lado, también hemos tomado contacto con la familia de estas personas, sobre todo de la familia de la segunda chica que se internó, que están en aislamiento preventivo, se encuentran también en buen estado general. Recordarles que en esta etapa de contención es muy importante cumplir con el aislamiento o la cuarentena. En esto hay que hacer 2 tipos o una diferencia que es por ahí lo que confunde a las personas. Nosotros tenemos en aislamiento controlado desde el Ministerio de Salud Pública, desde el área de epidemiología y desde el área de jurídico en conjunto con el 911, tenemos un grupo de personas que han llegado de países donde hay certificación de circulación del virus. Esas personas tienen que cumplir la cuarentena o el aislamiento, de 14 días. ¿Está bien? Ese grupo de personas están siendo monitoreados y controlados y si hay alguna persona que sepa que se está violando o no se está cumpliendo con esta cuarentena, tiene que llamar al 911 y ya tenemos casos ejemplificadores donde ha actuado la justicia y se ha implementado lo que es el artículo penal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está la cuarentena impuesta a nivel nacional, que es que nos quedemos en casa. O sea, independientemente si hayas venido o no de un país donde hay circulación, lo que se ha establecido es que tratemos de no circular, salvo por urgencia. ¿Por qué digo esto? Y recalco esta etapa de contención. Estamos en este momento donde podemos ser el ejemplo a nivel país si nos unimos todos, si trabajamos, si evitamos que el país circule. Y le hago en este punto también un pedido especial a los papás, porque todavía vemos en algunos lugares, y lo he visto yo esta mañana, niños jugando en la plaza, en algún parque en bicicleta o con patineta. Entonces, por favor, le pedimos responsabilidad a los padres. Los padres tienen que conversar con su hijo, comentarles, que sepan qué está pasando, que se tienen que quedar en casa. Otra situación también que se nos está comentando es, no salimos de casa, pero no juntamos un grupo de personas en la casa del amigo o del vecino. No, no es así tampoco. A ver, que se entienda el concepto de que nos tenemos que quedar en casa, porque igual nos estamos trasladando o al vecino o a la casa del tío. No es así. Recordemos que esta pandemia, ¿a quién ataca? Si nosotros entramos ya en la Argentina o en las provincias, en la etapa de mitigación, tenemos que cuidar a nuestros mayores de 65 años y a todas aquellas personas con enfermedades crónicas. ¿Quién no tiene un abuelo, un tío, una mamá
que tenga más de 65 años. Entonces, seamos responsables, cuidemos y no permitamos que algún inconsciente o nosotros mismos podamos contagiar y después lamentemos estas pérdidas. Otra cosa para comentarles y para reforzar es que estamos viendo el mal uso del barbijo. Reforzarles que si van a usar el barbijo, esté o no esté indicado, que lo hagan adecuadamente. Muy pocos he visto yo que lo hacen. Esta mañana he visto con el barbijo, como dije, colgado acá en forma de bufanda o acá abajo de la nariz. El barbijo tiene que estar bien colocado, tiene que estar fijado en la nariz. Recuerden que les dije que actúa como una barrera. ¿Qué significa? Que si a ustedes se les cae o necesitan acomodárselo a ese barbijo, no hay que tocarlo de acá adelante, porque acá adelante es donde van todas las bacterias y después esa mano la llevamos nariz, ojo, boca. Y otra cosa es que si se cuelgan el barbijo acá, ustedes mismos están aspirando todo lo que ha quedado pegado en ese barbijo. Entonces, tengan cuidado, porque en muchos casos va a ser un arma de doble filo. Todo lo que queda ahí, ustedes lo van a terminar aspirando. No es, como estamos viendo, el uso correcto del barbijo. Consulten, infórmense, hay recomendaciones sobre el uso del barbijo y el uso de alcohol gel. Vamos, si hay preguntas, Carolina. Sí, doctora, ya están haciendo preguntas. Virginia Martín, ¿habrá alguna alternativa que Malbrán entregue los resultados más rápido y si se harán test para prevenir, al igual que una pesquisa, si es posible hacerlo? El Malbrán está trabajando a full, incluso este fin de semana, tiene su personal trabajando, incluso guardias para que puedan recibir las muestras que van de las provincias. Como comenté ayer, se ha hecho y se está haciendo una capacitación al resto de las provincias. En este caso se ha hecho ayer en San Juan para profesionales del Hospital Rawson, el Hospital Marcial Quiroga y el Centro de Adiestramiento Rawson, para ver la posibilidad de que después el Rawson puedan hacer esos test. ¿Qué es lo que se está trabajando? En un principio, eso sería a partir de aquellas provincias que tienen mayor cantidad de casos. Se les va a dar prioridad a esas provincias. ¿Por qué? Porque uno necesita tener el análisis rápido para hacer el análisis epidemiológico y evaluar si está circulando el virus. Entonces, a esas provincias se les va a dar prioridad. No sabemos cómo va a continuar esto va a ser permanentemente activo, pero lo que sí podemos estar tranquilos que nuestros profesionales bioquímicos ya han sido capacitados. Justamente Diario de Cuatro consulta si hay fecha para hacer los análisis en San Juan. ¿Cómo son estas etapas en la capacitación, la entrega de equipamiento e insumos? Bien, la capacitación ha sido ayer. Está prevista una entrega de equipamientos a partir dentro de 45 días aproximadamente y después otros 15 días para la entrega de los kits. Pero les vuelvo a repetir, esto es muy dinámico. Nosotros tenemos ahora, no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus, pero sí vemos que se va extendiendo en otras provincias. Entonces, se le va a dar prioridad a esas provincias. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir derivando al Malbrán. 0264 Noticias, si puede reiterar cuál es la situación de los pacientes sospechosos en San Juan, muy brevemente. Se encuentran muy bien, en buen estado general, su curva térmica ya ha disminuido, se encuentran estables. ¿Son controlados los trabajadores mineros que llegan de Veladero? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, recordemos que cada una de estas empresas tiene su personal médico que se encarga de este control. Específicamente de Veladero, nosotros recibimos el informe de su médico todas las semanas, día por medio, y nos va contando a través de ese mail cómo está el estado de toda su gente, pero sí están siendo controlados. Enrique Merenda consulta o manifiesta qué medidas se pueden adoptar por el caso del colectivo que anoche bajó a trabajadores de la obra del dique detrás de la terminal. Bueno, con respecto a eso, comentarles que ya tenemos información. Nuestra ministra también se ha ocupado de, precisamente a raíz de un video que circuló, ¿qué pasaba? Estas son personas sanjuaninas, que se van los lunes y vuelven los viernes, ¿está bien? Ellos trabajan en el Tambolar. Son personas sanas y que están siendo controladas por la empresa donde ellas trabajan. A pedido de esas personas,
ha sido que el colectivo que los traslada no ha llegado a la terminal. ¿Por qué? Sabiendo estas personas que pueden correr el riesgo de que en la terminal están llegando colectivos con gente que se está siendo repatriada o gente que viene de otros lados. Por eso, de manera preventiva, esas personas se han bajado fuera del área de la terminal, pero están sanas. Virginia Martín manifiesta que hablan de más casos en jóvenes. ¿Es así? ¿No? A nivel local. No, o sea, no tenemos ningún caso notificado, y con respecto a eso quiero decirles que en forma permanente estoy en contacto con la directora del Hospital con el director del Hospital Rawson y la infectóloga, la doctora Ferrari, con la directora del Hospital Marcial Quiroga. Estamos en contacto directo con los 5 jefes de las zonas sanitarias y a través de ellos los directores de los hospitales de las zonas lejanas. En virtud de esta situación es obligatorio y por ley que si llega algún paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso, se me notifique inmediatamente. Sí hemos tenido consultas del 107 también, cuando tienen dudas, porque la gente está consultando muchísimo y la mayoría de los casos no cumple con la definición de caso sospechoso. Pero en eso quédense tranquilas, que como les dije, se nos notifica inmediatamente. Ricardo Ontiveros, los veteranos que regresaron de Malvinas están en cuarentena, doctora. Sí, los veteranos que están en Malvinas están en cuarentena de forma preventiva, pero sanos. Dori Rodríguez manifiesta o consulta al empresario que tenía que cumplir con el aislamiento y no lo hizo. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Y a cuántas personas que estuvo en contacto con él en estos días se va a poner en cuarentena? Bueno, eso es una noticia muy nueva. Desde el día de ayer que sabemos que hay denuncias para esta persona. Tomó conocimiento todo lo que es el área de jurídico, no es un área que competa específicamente a mi función, con lo cual no sabría especificar cuál es el tipo de sanción que se le va a imponer. A partir de ahí sí va a haber un contacto familiar, del área de salud, para ver cuál es el entorno familiar, para ver ciertamente cuáles son las personas que han viajado, si es solo una, cuántas y de cuántas personas, como dije, está constituido el núcleo familiar. Celia Llanes consulta, ¿qué hacemos con personas de más de 70 años que no están enfermas, pero en familia hacen cuarentena? Esas personas hay que cuidarlas mucho. La familia que hace cuarentena, como dije recién, por un lado dividir la cuarentena a la que estamos sometidos todos, ¿no es cierto?, todo el país, por esta cuarentena preventiva que ha dispuesto el presidente. Por otro lado, diferenciar de la cuarentena, digamos, de aquellas personas que han venido de un país con circulación viral. Esa persona que ha venido de un área donde hay circulación viral tiene que hacer el aislamiento, si estamos dentro del domicilio, separadamente. Si puede, en una habitación solo. Si tiene que compartir con el resto de la familia, tendrá que usar barbijo, mantenerse a más de 1 metro de distancia y sobre todo las medidas higiénicas, el lavado con lavandina domiciliaria, el lavado de las manos intenso y todas las veces que sea posible. Y tratar de que ese abuelo o esa persona mayor siempre esté a más de 1 metro de distancia y que no compartir los utensilios también. Diego Hidalgo dice que hay confusión para quienes están terminando la etapa de aislamiento. Aclare que deben quedar en cuarentena. Aclare también para quienes hicieron aislamiento en otra provincia deben hacerlo nuevamente en San Juan. Claro, por ejemplo, esta mañana me llamaba un señor que ayer ha terminado la cuarentena, está bien, porque él había venido con su hija de un país donde hay circulación viral. Él se ha comunicado, lo tenemos en la lista, lo hemos chequeado y efectivamente termina. ¿Qué pasa? Ha hablado conmigo específicamente hoy. Él tiene un negocio de venta de comestibles. Entonces la pregunta era si podía ir. Sí, porque está permitido que él ya pueda abrir ese negocio. Entonces en este caso él puede ir. Ahora, ya sabemos cuáles son las excepciones, las han comunicado desde Nación. En cambio, si hay otra persona que está cumpliendo con el aislamiento, que ha venido de una zona de riesgo, bueno, esa persona tiene que entender que desde que llegó y 14 días tiene que cumplir la cuarentena.
Si vemos o tomamos conocimiento de que no lo haga, recuerden de llamar al 911. De Radio Estación consultan si se está capacitando las fuerzas de seguridad para abordar la etapa de mitigación. Estamos elaborando todo lo que va a ser esta etapa de mitigación hace aproximadamente 15 días y ya la ministra nos ha pedido que nos situemos en una situación de catástrofe. Veníamos haciendo capacitaciones presenciales hasta que se estableció esta cuarentena nacional. Hemos tenido muchísimas capacitaciones, no solamente a todo lo que es personal médico y enfermerías de salud pública y de la parte privada, sino a muchas otras instituciones. Aquellos que todavía no han sido capacitados se están preparando videos desde el área de comunicación y prensa, y a través de los videos se les va a hacer llegar a todas aquellas personas que están implicadas en lo que después sería una etapa de mitigación para que estén preparadas. Lo vamos a hacer a través de videos. Dolly Rodríguez consulta si es verdad que ayer se tuvo que activar el protocolo de salud pública en un supermercado de Concepción. No, no tengo conocimiento de que haya pasado eso, no. ¿Qué medidas sanitarias, consulta María Eugenia Vega, van a aplicar en las escuelas para tenerlas listas antes de la vuelta de clases? Bueno, recordemos que las medidas de higiene de las escuelas son las habituales, recordando que durante todo este periodo va el personal mínimo. Las escuelas no tienen que tomar ninguna medida de desinfección en especial. O sea, también hemos tenido reuniones y se ha capacitado a personal del Ministerio de Educación. Recordemos que en virtud de que también puede empezar a circular lo que es el virus de la gripe, mantener los ambientes ventilados y sobre todo intensificar las medidas con la lavandina domiciliaria y trabajar mucho con los chicos para que ellos también sepan cuáles son las medidas que tienen que tener. Bien. Diego Hidalgo pregunta si el COVID-19 puede dar síntomas digestivos en este caso. Sí, nosotros estamos viendo ya esto no es que sea nuevo, sino que hay muchos virus que pueden empezar incluso con cuadros digestivos. Hay mucha bibliografía ya que uno puede leer que dice que pueden tener problemas gastrointestinales, ser parecido como una gastroenteritis, pueden incluso tener diarrea, en algunos casos vómitos, pero sí, está en lo cierto. ¿Se sabe cuántos sanjuaninos hay en el exterior varados y que en algún momento deben volver? ¿Cómo están manejando esa situación? Nosotros tenemos información de los sanjuaninos, por ejemplo, anoche, y ya en este momento están siendo controlados y han llegado aproximadamente 18. Sabemos que entre el día 23 y 24 están llegando 2 vuelos más a la provincia de Mendoza, quien hace los primeros controles, y de ahí vienen a la provincia de San Juan. Toda esa información nos está pasando como siempre y agradecerle al área de migraciones. Nosotros vamos depurando los datos porque es una lista inmensa. Sacamos a los que van a llegar a Mendoza y van a ser trasladados a San Juan. Eso nosotros ya tenemos domicilio y teléfono. De todos modos, quiero comentarles también algo lamentable que ha pasado en algunos casos, es que mienten, lamentablemente, mienten el domicilio y en algunos casos o no quieren darlo y mienten el número de teléfono, con lo cual no son muchos los casos, pero a esas personas que están llegando del extranjero va a ser muy difícil ubicarlas. Así que en ese sentido, si hay alguna persona de la comunidad que sepa que esa persona ha llegado y la ve circular, como nosotros, de esa que no nos ha dado o nos ha mentido el contacto, hacer la denuncia. Así nosotros podemos accionar a través del área de jurídico del Ministerio. Bueno, decían justamente a raíz del empresario Ikazaki que, consulta Enrique Merenda, que estuvo en el local comercial. ¿Qué medidas se adoptan con los empleados de ese local específicamente? En realidad lo que tenemos que ver es, a partir de ahora no, de que tenemos esta epidemia, uno siempre trata de analizar, de ver si ha sido un contacto casual, ¿está bien? Habrá que analizar cuánto tiempo ha permanecido él ahí, si ha sido un tránsito y no ha tenido contacto estrecho con el resto de los empleados, pero sobre todo ver el estado de salud de esta persona, en qué condiciones está, si tiene síntomas o si no tiene síntomas.
Y otra cosa también que se está evaluando es que ya todas aquellas personas que vengan, no solamente del área de riesgo, sino todas aquellas personas que vengan de cualquier parte del mundo, que ingrese a la Argentina y que ingrese a la provincia, tienen que estar en aislamiento. Bueno, nos despedimos, recordarles que mañana vamos a estar acá desde el área del Ministerio trabajando para mantenerlos informados, vamos a estar a la misma hora y recordarles y hacer hincapié de que permanezcan en casa. Muchas gracias y hasta mañana.